Buenas tardes, jóvenes. Disculpen la demora. Nada más que entren un poquito más. Vamos a darle un repasito de nuevo al osciloscopio. Primero, recordemos las características básicas, ¿no? En esta gráfica del osciloscopio vamos a utilizarla para dar esa explicación. Entonces, bueno, antes el osciloscopio se explicaba por secciones. Si se fijan, nada más nos fuimos muy rapidito porque ya es un instrumento de medición que ya no es tan complejo de manejar, ya es extremadamente sencillo. Entonces tenemos la pantalla del osciloscopio. Esta está dividida, quedamos que tiene una resolución de 10 divisiones en forma horizontal y 8 divisiones en forma vertical. A su vez, cada división está subdividida por rayitas de punto 2. Tenemos estas divisiones aquí de punto 2. ¿Sí? Entonces, podemos dar medidas como una división con punto 2, una división con punto 4, una división con punto 6, una división con punto 8 y la siguiente unidad, ya sea en forma vertical u horizontal, ¿sí? Además, la pantalla nos va a mostrar en la parte inferior del lado izquierdo, nos va a mostrar el factor de escala, el factor de volts por división del canal 1 en esta posición. Que es de 4 canales, aquí, más o menos por aquí, saca el canal 2, aquí el 3 y acá el 4, ¿sí? Esos factores de escala, factores de volts por división de cada canal, ¿sí? Y los identificamos precisamente porque es CH de Channel 1, canal 1, canal 2, canal 3, ¿sí? También la gratícula, bueno, pues hay un espacio para donde salen diferentes controles del osciloscopio. Esa parte, digamos, funcional o extra del osciloscopio. La vemos aquí, suponiendo este botón de utility, a veces nos hacen la maldad y nos lo dejan en chino, ¿no? Podemos cambiar allí el idioma, ¿sí? Cursor, esa parte no la vimos, pero es relativamente sencilla de utilizar. Nos permite poner unas líneas, ya sea en forma vertical, para poder medir periodos de tiempo o frecuencia, pero principalmente son periodos de tiempo, donde una raya se queda fija y la pueden controlar precisamente, me parece, depende de los modelos, ¿no? Y el osciloscopio, pero creo que son con los controles de posición. Se pueden desplazar y seleccionan entre rayas un periodo de tiempo para poderlo medir. También pueden medir un pedazo de voltaje, ¿sí? Entonces los cursores son rayitas.
Measure, ya vimos, para poder medir en forma automática, ¿sí? Y en SafeCalc, que podemos grabar imágenes del oscilograma, ¿sí? O posición de los controles. Si nos costó mucho trabajo ver una señal, podemos, si nos costó mucho trabajo ver una señal, podemos grabar la posición de los controles, ¿sí? Entonces, eso pasa en SafeCalc. Para los osciloscopios que tienen entrada USB, pues se mete la memoria y ahí puedes revisar los directorios, cambiarte de directorio, editar el nombre con el que se va a grabar la imagen, ¿sí? Y se graba ahí, ¿no? Casi siempre es con el botoncito de print, ¿sí? En que es para el multisync, cuando le dan print, activa la impresora. No me acuerdo. Help. Display, regresa a la pantalla principal, ¿sí? Y abajito tenemos la sección de disparo, la sección horizontal, ¿sí? Las secciones verticales, ¿sí? Y casi todas las funciones aquí las manejamos con estos botones. Bueno, pero lo que nos compete, bueno, y el botón súper importante, el autoset, ¿sí? Y el de pad o run stop, ¿no? Que es como congelar la pantalla. Autoset y run stop. Quedamos que uno de los procedimientos iniciales del osciloscopio, ya trabajando en el laboratorio, es conectar precisamente aquí nuestro cable BNC Caimán, que quedamos que BNC significa conector nacional británico, British National Connector, ¿sí? Y que fue desarrollado precisamente como los ingleses inventaron el radar, eh, necesitaban un conector que no tuviera pérdidas en las conexiones entre cables. Y desarrollando este conector se quedó como estándar para poder transportar señales que pudieran tener ruido. En un osciloscopio, pues necesitamos que no tengan ruido. Entonces, quedamos que ese procedimiento es el que se hacía, ¿no? Conectamos aquí nuestro cable BNC y tenemos aquí la señal de prueba, que es una señal cuadrada. Aquí dice 1 kHz a 5 volts. Y oprimo el botón de autoset. Y debe de salir una señal cuadrada aquí en la pantalla, indicando que el osciloscopio está trabajando correctamente, que el canal está corriendo correctamente y que el cable está bueno. El osciloscopio, digamos, que es un instrumento hecho para que aguante. Lo que a veces no nos aguantan mucho por el uso, son los cables. Y podríamos tener un cable que tuviera un falso contacto, y es por eso que hay que probarlo, ¿no? Y probamos todos nuestros cables aquí, ¿sí? Entonces, ese era el procedimiento de prueba del osciloscopio. Entonces, eh, para eso sirve esa prueba inicial, ¿no? Bueno, para medir voltaje, ¿sí? Conectamos nuestro cable BNC, el caimán rojo lo conectaremos a la señal que queremos medir, la tierra, el cable negro o el caimán negro a la tierra de nuestro circuito, ¿sí? Y vemos que sale en la pantalla. Si no sale nada, nuevamente el botón mágico de autoset, ¿sí? Y nos va a salir una resolución estándar, ¿sí? Nos va a salir la señal con una resolución estándar. Es decir, una señal que medio se pueda visualizar bien y que se pueda medio medir, ¿sí? Pero no, recuerden que no cumple con las condiciones que habíamos dicho, que queremos que una señal cubra la mayor cantidad de pantalla. Es decir, que si se logra observar entre pico y valle la señal entre estas 8 divisiones, es lo ideal, ¿sí? Para eso vamos a mover la llave de volts por división y la empezamos a girar de tal manera que vamos cambiando la escala y vamos haciendo como un zoom de la señal hasta que ésta salga de la pantalla, y cuando sale nos regresamos un paso y ese es el paso adecuado para hacer la medición, ¿sí? Y el método dice que debemos de contar el número de divisiones, ya sean enteras o fracciones, ¿sí? En forma vertical. Aquí lo tenemos señalado en rojo, ¿sí?
es esta distancia de valle a pico para obtener un voltaje pico a pico, ¿sí? Ya que contamos este número de divisiones, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el factor de volts por división. Y es la fórmula que tenemos acá arriba. Voltaje es igual al número de divisiones verticales por el factor de volts por división. Y obtenemos el voltaje pico a pico. Y se acabó. Si requerimos voltaje pico, pues tendríamos que haber tomado la mitad de estas divisiones, ¿sí? O analizar bien la imagen. Recuerden que el osciloscopio, aparte de medir voltaje y tiempo, ¿sí? Nos va a permitir ver la forma de la señal. Y hay señales que no es como esta senoidal, que no son simétricas, que por abajo son de una forma y por arriba son de otra. Entonces hay que determinar en forma visual de dónde a dónde tendré que medir el voltaje pico, suponiendo una señal cuadrada, ¿sí? Los valles regularmente están sobre la referencia a 0 volts, no tenemos voltajes negativos, ¿sí? En cierta manera no le debiéramos de llamar una señal de corriente alterna, porque no está alternando de polaridad, sino es una señal a lo mejor pulsante, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. De esa manera evaluamos el voltaje, ¿sí? Entonces, hay que ver bien la imagen, qué tipo de señal es, y en realidad una medida correcta es indicando el tipo de señal que es, y el voltaje, y después el periodo y la frecuencia, o simplemente la frecuencia, pero si reportamos la frecuencia es porque previamente ya pasamos por el cálculo del periodo. Sale, ese es para voltaje. Perdón. Bueno, ahí tenemos un zoom de los controles de, de la sección vertical. La función, dice el control de volts por división. El control de volts por división, ¿sí? Controla la escala en la cual la pantalla en forma vertical indica en la pantalla dicho factor por cual sabemos cuánto vale las divisiones en la misma, ¿sí? Indica la escala que estamos manejando, cuánto vale las divisiones de la pantalla en forma vertical, ¿sí? Y bueno, esta es pregunta de examen, ¿sí? Adentro del osciloscopio, ese control, ¿sí? Ahí está representada qué tan bueno, podríamos decir qué tan bueno es el osciloscopio, ya que va a ser mucho mejor si tiene un ancho de banda mucho más grande. Si yo tengo un ancho de banda de 100 MHz, pues está bien, pero si tengo uno de 150 o 250 MHz, es mucho mejor, ¿sí? Entonces, este circuito precisamente ampara la cantidad de voltaje que puede medir el osciloscopio en un ancho de banda. Recordemos que cuando llegamos a esa frecuencia, el osciloscopio va a seguir midiendo, pero va a empezar a medir de menos, va a empezar a meter error, no va a poder medir exactamente la señal que está siendo graficada en la pantalla. Luego tenemos el otro controlito, ¿no? Este de acá arriba, control de posición. Dice control de posición vertical. La señal sube y baja en la pantalla. O sea, ya que seleccioné el factor de escala con el cual voy a hacer la medición, a lo mejor la señal no coincide muy bien con las líneas de la gratícula. Y para poder hacer una medición adecuada, tengo que subir o bajar un poco la señal para que coincida con las líneas y pueda contar adecuadamente. Para eso sirve ese control de posición. Sube o baja, ¿sí? Sube o baja la señal. Vean, precisamente que estábamos platicando de esas funciones especiales que tiene el osciloscopio, ¿sí? Cuando se pone en cursor, miren, el control de posición maneja el cursor 1 y el control de posición del canal 2 maneja el cursor 2. Les digo que salen unas rayitas, ya sea en forma vertical o horizontal, y pueden ajustarlas. Y el control de posición sirve para poderlas mover. Ok.
Ahora vámonos, para medir el tiempo, el periodo, ¿sí? Me gustaba mucho en clase, a ver si me lo entienden, hubiera hecho una gráfica, pero pues es la clase de repaso. Y la verdad les quiero dar un poquito de respiro ya para la siguiente semana. Este, platicaba un experimento, está tranquilo. Medimos voltaje y tiempo, pero otra variable física interesante e importante es la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda se mide exactamente, bueno, en proporción y visualmente es la misma medida del periodo, es decir, desde aquí, en esta señal, desde aquí hasta acá. A esto le llamamos periodo si lo medimos en unidades de tiempo, ¿sí? En segundos. Pero si lo medimos de aquí a acá en unidades de longitud se llama longitud de onda, ¿sí? Y es un parámetro interesante. Y les digo que y hacíamos el experimento así en el salón, no era en el laboratorio. Les comentaba, en el pizarrón, imaginamos, y así dibujaba en el pizarrón con los plumines, un altavoz. Exactamente ahí está pegado el altavoz, ¿no? De ahí emite la señal el altavoz hacia la parte trasera del salón. Y tenemos una formulita que es, longitud de onda es igual a la frecuencia, ¿sí? A ver, déjenme sacar una calculadorcita, se me fue la fórmula. A ver, 50 entre... Ajá, y a ver, 1000 entre 340. Permíteme, 340 entre 1000. Ok. Sí, la longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Sí, longitud de onda es igual a la velocidad entre la frecuencia. En este caso, como dibujábamos un altavoz en el pizarrón y suponíamos que iba a emitir una señal de audio a cierta frecuencia, suponíamos que la velocidad de esa señal es la del sonido, 340 metros sobre segundo, sobre la frecuencia emitida, ¿sí? Entonces, primero hacíamos el ejercicio con una señal de 60 Hz, una señal de baja frecuencia. Y resulta que nos da aproximadamente entre 5, ahorita saqué una calculadora, son 340 metros sobre segundo entre 50 Hz. Vamos a ver. 6.8. 6.8 metros, ¿sí? Entonces, prácticamente si estábamos en un salón grandotote, como somos un grupo grandote, si estamos en un salón grandotote, nos faltaba como metro y medio o tal vez 2 metros para que dentro del salón, de esos salones grandes de la UNITEC, ¿sí? De los que están aquí en el B, es el A, B, sí, en el B, en la parte de atrás de esos salones grandes, o en el A, ¿sí? Imagínense, el primer ciclo de la señal saliendo del pizarrón, empezaba en el pizarrón y acababa, es decir, empezaba en el pizarrón aquí donde pongo la flechita y acababa en la parte de atrás del salón, de esos salones grandototes que hay en la escuela, ¿sí? El primer ciclo de la señal. Si ese altavoz es de alta potencia, con un amplificador de alta potencia, ¿sí? La energía que genera en el primer ciclo es mucha,
¿sí? Pero va a llenar perfectamente bien el salón. Y apenas lleva un ciclo, ¿sí? Afuera del salón, otros 6 metros, va a generar otro ciclo. Y todavía esa señal va a tener mucha energía. El segundo ciclo de una señal tiene mucha energía. Y el tercer ciclo todavía. Y el cuarto ciclo todavía. Porque resulta que avanzó mucha distancia, ¿sí? Y casi no chocó con nada. Tenía mucha fuerza, ¿sí? Dentro del salón chocó contra ustedes, la ropa que tienen, el techo y todo, pero como avanza tanto, es tan grande la onda, ¿sí? Empieza a caminar. Entonces, al quinto, fíjense, ¿no? Son 6.8 por 10 ciclos, estamos hablando de 70 metros. En 10 ciclos ha avanzado 70 metros. Eso nos indica que las señales a baja frecuencia, es lo que se puede analizar con un osciloscopio, las señales a baja frecuencia, ¿sí? Resulta que tienen esa característica, avanzan mucha distancia, llegan muy lejos. Entonces una señal a 50, 70 Hz llega muy lejos, ¿sí? Los elefantes se comunican con bajas frecuencias y se comunican a muy largas distancias. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes tenían transmisores de baja frecuencia y se comunicaban a frecuencias muy bajas porque podían mandar mensajes desde Alemania al Atlántico, ¿sí? Entonces, la longitud de onda es interesante. Si hacemos el mismo experimento, pero cambiamos la frecuencia y nos vamos a una de 1 kHz, recuerden el experimento que hicimos con 1 kHz, es una señal chillona, es la que mejor escuchamos, ¿sí? Resulta que la longitud de onda es de 30 centímetros. Un ciclo de la señal mide 30 centímetros. Es decir, que a 30 centímetros del pizarrón ya tuvimos un ciclo y empieza otro y empieza otro. Entonces, esos ciclos sí chocan muy rápidamente contra nosotros y resulta que en el ciclo número 10 ni siquiera ha salido del salón y es atenuado. Las frecuencias las señales a alta frecuencia no avanzan mucho, no llegan muy lejos. Entonces, cuando alguien está haciendo un concierto al aire libre, ¿sí? Lo que más se va a propagar van a ser las frecuencias bajas y lo que más fácilmente se va a atenuar van a ser las frecuencias altas. Entonces, yo debo de procurar con mis amplificadores tener frecuencias medias y altas porque son las que se van a atenuar rápidamente. Explicado de otra manera, ¿sí? En mis tiempos decías, ah, mira qué padre se oye ese punchis, 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 ¿sí? ¿Qué era el punchis, punchis? Era un coche que pasaba así como los clásicos que pasan ahí en el estacionamiento del Unitec, con el volumen y viene presumiendo su autoestéreo que le acaban de instalar, ¿sí? Y resulta que se oye pum, que son frecuencias bajas, y ch, que son las frecuencias altas. Punch, punch, punch. Entonces, si nosotros estamos en nuestra casa y de repente escuchamos a lo lejos una pachanga, una tocada, lo que estamos escuchando es el pum, porque el chis va a estar muy atenuado, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver el comportamiento de las señales. ¿Qué ventajas tienen las señales de frecuencia media y alta? Que se comportan como si fuera un rayo, son direccionales. Podemos identificar fácilmente de dónde provienen. Así es que los altavoces en un sistema de audio tienen bocinas pequeñas para reproducir frecuencias bajas y que sean direccionales. Y que yo cuando estoy viendo una película puede identificar que el avión venía aterrizando del lado derecho y aterrizó del lado izquierdo, ¿no? Ese desplazamiento del sonido que se llama paneo para poder identificar una especie pues no es una especie, es una sensación de tridimensionalidad en el sonido, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esa longitud de onda, pero no la medimos. El osciloscopio digital sí la es capaz de medir. Para medir el periodo, que es precisamente es ese desplazamiento de la señal, pero en cuestiones de tiempo. ¿Cómo se mide? Cuento las divisiones, pero ahora en forma horizontal, ¿sí? Ahora cuento las divisiones en forma horizontal, ¿sí? De aquí hasta acá. Y nuevamente voy a tratar que un periodo de la señal ocupe las 10 divisiones en forma horizontal que tiene la pantalla del osciloscopio.
¿Cómo llego a ese acuerdo? Bueno, moviendo la perilla de tiempo por división, segundos por división, ¿sí? La voy moviendo y en cuanto un periodo sale de la pantalla, ya me pasé, me regreso un paso y como quede la señal. En esta ocasión, esta señal queda exactamente enmarcada, ¿sí? Y no hay problema. Y yo ya sé que son 10 divisiones. Cuento el número de divisiones que son 10, perdón, y en la parte central está el factor de escala, el factor de tiempo por división. ¿Sí? En este caso son 100 microsegundos. Aquí hay que tener cuidado, porque si tenemos una pequeña u, lo tenemos que interpretar como microsegundos, que es por 10 a la menos 6. Y si tenemos una pequeña m, hay que interpretarlo como milisegundos, por 10 a la menos 3, y así hay que meterlo a la calculadora. Entonces, en este caso tengo 10 divisiones por 100 exponente a la menos 6. En la calculadora se va a poner 100 por 10 a la menos 6. Y pum, me sale un resultado. El número de divisiones, pues tiene unidades de divisiones. Y el factor de tiempo por división, pues tiene estas. Tiempo por división. Divisiones arriba con divisiones abajo, se hacen la unidad y la unidad que me queda restante es segundos. El periodo se da en segundos, ¿sí? Ya que tengo calculado el periodo, le saco el inverso. ¿Cuál es el inverso? Dividir 1 entre t y obtengo la frecuencia, ¿sí? Nuevamente tengo el control de posición, ¿sí? Que me permite hacer esos cambios, ¿sí? Que me permite hacer esos cambios, y poder mover ahora la señal en forma, horizontal, desplazarla de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, para que nuevamente para mí sea más fácil contar las divisiones, ¿sí? Moviendo la señal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y alineándola contra las líneas de la gratícula, ¿sí? Para eso sirve el control de posición, ¿sí? Y tenemos el control de la llave de volts, digo, de tiempo por división, ¿sí? ¿Ok? Uh. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Vean cómo sí aquí pues son imágenes fijas y cómo sí nos puede costar. Aquí con la herramienta del Zoom lo voy a hacer. Voy a tomar esta herramienta que me permite dibujar una línea y la voy a poner aquí. Luego aquí. Me quedó medio chueca, ¿no? La de abajo me quedó un poquito inclinada. Pero ya me puedo contar las divisiones. Una, dos, tres. Son 4 divisiones en forma entera. Aquí tengo punto 2 y punto 4. Y yo creo que sí, aquí hasta la dibujé un poquito chueca. Punto 4, punto 6, punto 8. Punto 2, punto 4. Y aquí abajo tengo punto 2 y punto 4. Serían 1, 2, 3, 4.8. ¿Sí? Serían 4.8. Serían 4 vamos a poner todo, ¿no? Este sería el voltaje, pico, sería igual a 4.8 divisiones, ¿no? Que va a multiplicar, ¿sí? Al factor, que en este caso son 200 milivolts. 200 milivolts. Que quedamos que esto es por 10 a la menos 3 volts sobre división.
estas divisiones se van a ir con estas divisiones y el resultado me va a quedar en volts, ¿sí? Entonces, era 4.8 por 200 exponente a la menos 3. Me da 0.96. El voltaje pico es igual a 0.96 volts. ¿Sí? Dejen quitar. Fue muy estricto, o quién sabe, a lo mejor, pero supuestamente era un volt pico, ¿no? Pero ahí vean, me falta un poquito. ¿Sí? Acá se puede medir, es la misma señal, vamos a medir acá. Ahora vamos a medir de aquí. ¿Sí? Lo que quiero medir es esto. Vamos a cambiarle de rosita a otro color. Quiero contabilizar esta distancia. ¿Sí? Entonces, ahora digo, el periodo T mayúscula, va a ser igual al factor, bueno, al número de divisiones. En este caso, más o menos yo digo que estoy movidito, pero siento que sí son exactamente las 5 divisiones, ¿sí? Entonces son 5 divisiones, ¿sí? Y las voy a multiplicar por el factor, que son 200 milisegundos. Y quedamos que son 200 por 10 a la menos 6, ¿sí? Eso me va a dar igual a cuánto. Como mi calculadora, 5 por 200 exponente a la menos 6. ¿Sí? Me da un milisegundo. O lo que es lo mismo, 1 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Sí? La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Es decir, va a salir como la transmisión de la Suprema Corte. Ya para acabar, esto es 1 entre un milisegundo. Ahí están los tamales oaxaqueños. Nos da 1000 segundos a la menos 1. ¿Sí? Si nos da segundos a la menos 1, bueno, lo voy a poner 1 entre S. Pero esto también es igual a 1000 Hz. ¿Sí? ¿Sale? Ya le sacaron foto. Ahí se veía mejor en fondo blanco.
¿Sale? Estuvo bien este, ¿no? Para practicar. Otra cuestión que les quería platicar de la longitud de onda. Un día lo vi, dije, ah, qué mala onda, ¿eh? Sí está así medio de tortura, pero no me acuerdo dónde lo vi, creo que en Los Cazadores de Mitos. Meten una hormiga al horno de microondas y resulta que la hormiga sobrevive porque cuando está dentro del horno empieza a caminar cuando siente calor y resulta que se va a una zona donde no es, donde el nivel de polarización de la microonda no la afecta. Entonces, como se sigue moviendo, hacen que camine y no se rostiza, ¿sí? Por la longitud de onda, y ahí uno puede ver cada vez que la hormiga se para y camina, puede darse uno cuenta de la longitud de onda que se genera el horno de microondas. También uno se da cuenta en la parrilla que tiene al frente el horno de microondas. Para poder ver adentro, los hornos de microondas tienen una malla con puntitos que nos permite ver adentro, pero esos puntitos es como una coladera que no deja salir las microondas del horno, pero sí nos permite ver adentro, ¿sí? Y para que vean el tamaño de las microondas, no son extremadamente pequeñas, ¿no? Hay un montón de efectos así, ¿no? También hay limpiadoras con microondas. Podemos generar con el sonido señal ultrasónica y hay unos líquidos especiales que venden en las tiendas de equipo de limpieza así profesional, que el líquido tiene partículas que se pueden polarizar con el ultrasonido. Entonces uno mete su pieza mugrosa a una tina, tiene unos altavoces que llaman piezoeléctricos que hace que las partículas se muevan dentro del líquido y estas partículas son como pequeñas lijas que pulen en forma muy eficiente pero muy fina la superficie de las cosas y cuando sacan la pieza sí está súper blanca, ¿no? Aquí han visto que los utilizan los dentistas, limpian las piezas dentales con eso. Hay cosas de metal o de aluminio que se pueden limpiar muy bien, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Que utilizan eso. Todo tienes que hacer cálculos y medir la longitud de onda de la señal. Bueno, jóvenes, se nos va a acabar esta sesión. Ahorita nos vemos a las 9:05. ¿Ok? Vamos a parar, vamos por un cafecito y regresamos.